conectado con lo que comenzamos el domingo pasado y lo que hemos venido ministrando en esta campaña de 100 días de transformación. Y ya a mediados de la campaña, señores, quiero hablar acerca de las llaves para abrir las puertas de demora. Porque muchas veces usted tiene proyectos, porque muchas veces usted tiene, mire, solo trate de hacer algo bueno y se levantará la oposición. Trate de hacer algo en crecimiento y se levantará los espíritus de demora. Trate de un proyecto de familia y se levantarán los espíritus de demora. Trate de hacer un cambio en su vida y se levantarán los espíritus de demora, se levantarán las tentaciones que antes no se levantaban. Porque si hay algo muy claro es que el diablo es un diablo siempre malo. El diablo es un diablo siempre malo. Y siempre va a querer estorbar nuestro avance. Por eso él levanta demora. Pero la Escritura nos revela que Dios nos ha dado llaves para abrir esas puertas de demora. Por lo tanto, vayamos a San Mateo capítulo 12, en el verso 29. Abra conmigo su Biblia. O bien, si la trae en su celular, abra su celular ahí en la Biblia. No me abra el Facebook ahorita, abra la Biblia. Si trae su tablet, si trae la Biblia impresa, vamos, abramos la Biblia. Hoy vamos a leer Biblia en San Mateo capítulo 12, versículo 29, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Note qué impresionante que antes que la gente sea salva, antes que la gente sea sanada, antes que la gente sea liberada, debe atarse al hombre fuerte. Para que podamos tener un avance como el que deseamos, como el que pedimos, como el que procuramos, necesitamos primero atar al hombre fuerte. ¿Por qué? Porque el diablo se cree dueño de los bienes de las personas no salvas. Mire cómo es el diablo de atrevido. Él se cree dueño de los bienes de las personas no salvas. Él se cree dueño de las personas atadas por la enfermedad. Y él se cree dueño por las personas que están esclavizadas en el pecado. Así que no es un asunto sencillo. Sin embargo, por el consumo de pecado que las personas tienen, o por el nivel de incredulidad que las personas tienen, el diablo se siente con derecho legal de estorbar, de atar a estas personas y se siente con el derecho legal de controlar sus vidas. De manera que él considera que son sus posesiones. Oiga bien, él considera que son sus posesiones. Por eso San Mateo 16, 19 dice la Biblia: a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Cuántos reciben esa llave? ¿Cuántos reciben? Diga conmigo: tengo las llaves, tengo las llaves, tengo. Mire, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el poder que tiene la oración y estas son las llaves que Jesús nos entrega para que las puertas de contención se conviertan en puertas de avance. Este es el cambio. Las puertas de contención que nos frenaban ahora se convertirán en puertas de avance. Precisamente en las áreas de demora es donde Dios quiere que nosotros adquiramos las llaves, tomemos las llaves y abramos esas puertas a través del poder que nos da el poderoso Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Espíritu Santo? Debemos saber usar esta autoridad que el Señor nos da. Porque hay personas que solo se quedan recibiendo los golpes que el enemigo comienza a traer sobre sus vidas. Y de un tiempo acá el enemigo ha atacado en temas de la salud. El tema de la salud, Señor, se ha vuelto gravemente común.
Y digo gravemente común porque la gente ha entrado en un espíritu de aceptación de las enfermedades, en un espíritu, oiga, permeable, fructífero, aceptable para el tema de las enfermedades. Y rápidamente se acondicionan a tratamientos y rápidamente aceptan este tipo de tendencias en su vida. Sin embargo, y otros aceptan y se acomodan a niveles de pobreza, a niveles de retroceso, y otros se han inclusive hasta distanciado de la palabra de Dios, se han distanciado de la iglesia, se han distanciado de tantas cosas. Y el diablo quiere normalizar la desintegración de la familia. El diablo quiere decir, oiga, normalizar que las personas acepten tendencias que no están en el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es una familia íntegra compuesta por un hombre, papá, y por una mujer, mamá, y por hijos, varones y hembras. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por su originalidad. Oiga, toque al que está a su lado, dígale, cuando Dios te hizo, rompió el molde. Dios te hizo único. Y el diablo quiere distorsionar lo que Dios ha traído sobre nuestras vidas. Hablemos de autoridad. La autoridad es acceso. Aquí la palabra autoridad tiene que ver con acceso, o tiene que ver con llaves que podemos usar para abrir puertas resguardadas por espíritus inmundos, por espíritus malignos que quieren impedir el avance, pero no podrán contra la iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? No podrán. La iglesia siempre triunfa. La iglesia siempre triunfa, la iglesia siempre saldrá victoriosa. Hay momentos que no pareciera, pero Dios trae un de repente, y ese de repente sobre su vida está más cerca que nunca. Pudiera ser este día si usted lo cree. ¿Cuántos lo creen? Pudiera ser este día si usted lo cree. Mire, en San Mateo capítulo 10 verso 1 dice la Biblia: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Diga conmigo, autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, acá está hablando de todo. No está hablando de excepciones, está hablando de todo. Y todo es todo. Por lo tanto, hay una promesa de protección. Oiga, hay una promesa de protección al daño colateral que muchos temen cuando se entra a una batalla de estas. Definitivamente hay que entrar en una guerra, hay que entrar en una batalla por la salud, hay que entrar en una guerra, hay que entrar en una batalla por las finanzas, hay que entrar en una guerra, en una batalla por el matrimonio, hay que entrar en una guerra, en una batalla por los hijos. Y a veces le toca a los hijos pelear la batalla por los padres, porque a veces ellos están más cerca y ellos conocen más de la palabra del Señor. Hay que entrar en una guerra, en una batalla por discípulos que el enemigo de repente está atando. Por lo tanto, dice San Lucas 10, versículo 19. Note lo que dice San Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar. La palabra hollar significa patear, significa pisotear. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y la promesa de Dios es: nada os dañará. Levante su mano derecha conmigo y diga: nada me dañará. Usted no debe entrar en temor. Nada te dañará. De repente hay diagnósticos reales que se pueden cambiar por la realidad que Dios nos promete. Cuando nosotros entramos en este tipo de batallas, señores, si perseveramos y si creemos, cambiaremos inclusive los diagnósticos para la gloria del Señor. Mucha gente hoy se encuentra sufriendo innecesariamente. ¿Qué sería de estas personas que hoy sufren demora en la enfermedad, que hoy sufren demora en la pobreza, que hoy sufren demora en la deuda,
que hoy sufren demora en problemas familiares y de ahí hasta sacan series de programas de televisión. Lo que callamos las mujeres sacan por ahí, y si habláramos y lo que callamos los hombres, vinieron hoy los maltratados, levanten su mano, ahí andan, todavía viven algunos maltratados. Oiga, si empezamos, y esa demora de situaciones de un ambiente soez en los hogares, de los hijos en rebeldía contra los padres, de que no hay respeto, de que no hay honra, de que no hay amor, que no hay consideración. Realmente todo eso es una distorsión y es un espíritu de demora que ha permanecido en algunos casos hasta por años. Hermanos de carne, oiga, de sangre, hermanos de sangre, que se tratan como si fuesen los peores enemigos. Eso realmente es demonio. Eso no crea que es normal, no, Señor, eso viene del diablo. El diseño divino es que entre los hermanos haya amor, haya protección, haya apoyo, un ambiente de compartimiento. Eso no es un ambiente de Dios. De manera que no salen de ese sufrimiento innecesario y de esa demora porque no ejercen la autoridad. Y el terreno que nosotros no conquistamos terminará dominándonos a nosotros. El terreno que nosotros no controlamos con la autoridad que Dios nos ha dado, terminará controlándonos a nosotros. Ahora, esta autoridad la podemos usar solamente a través de la oración. Esta autoridad la podemos usar solamente a través de la adoración y a través de la confesión. Cuando nosotros soltamos, diga conmigo, soltamos una palabra de autoridad, traerá cambio. Cuando nosotros soltamos, cantamos una alabanza de autoridad, traerá cambio. Cuando nosotros hacemos declaraciones, eso traerá cambio. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la autoridad y el poder de atar y desatar. En San Mateo capítulo 10. El versículo 18 al 19 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, note bien, la Biblia, el Señor Jesucristo acá habla de equipo, de personas que se ponen de acuerdo. Toque al que está a su lado y dígale: hagamos equipo. Necesitamos ponernos de acuerdo. Esta es una guerra que no se puede librar solo. Esta es una batalla que usted no la podrá librar solo. De ahí que se contiene y que se deriva, señores, el propósito original de la iglesia. La iglesia fue diseñada por Dios para que en equipos, para que como iglesia enfrentemos este tipo de batalla. Así que pobre de aquellos que creen que pueden hacer su iglesia en su casa. Pobre de aquellos que creen que pueden quedarse sin congregarse y que se conforman solamente con un programa, porque no podrán ser ministrados, porque no podrán ser y llegar a estos acuerdos que dice la palabra. El diccionario del doctor Webster define la palabra atar y desatar de la siguiente manera. Veamos las dos palabras para que con el entendimiento traigamos liberación sobre familias enteras. ¿Cuántos lo creen? Con el entendimiento traigamos liberación con barrios enteros. ¿Sabe? El otro día estaba platicando con alguien y me decía: pastor, yo creo que estoy en el barrio equivocado, que yo creo que tengo que irme. Y el Señor inmediatamente me trajo una palabra para esta persona. Porque estamos visitando los sectores, los lugares, y le decía: ¿no será que el Señor te trajo aquí y te hace ver todos los defectos, todos los problemas espirituales que hay en este barrio, para que tú les traigas liberación?
¿No será que Dios te trae aquí para un propósito especial? Porque Dios, oiga bien, nos muestra áreas de servicio, áreas de ministerio cuando nos muestra necesidad, cuando nos muestra problemas. Dios lo que te está diciendo es: esa será tu tarea. Ese será tu ministerio, esa será tu área en la que vas a servir. Y si usted ve en un barrio que hay pura droga, Dios quiere que tú ores y derribes esos altares de droga. Si usted ve que hay lugares con mucha pobreza, Dios quiere que tú te levantes en autoridad y que derribes esos altares a la miseria y a la pobreza. Si hay lugares de violencia. Supe de un barrio que recientemente el enemigo está volviendo a levantar el espíritu de violencia. Y supe de un barrio que recientemente asesinaron a un muchacho de estos que caminan en pandillas. Y luego de la otra pandilla también asesinaron a otro joven. Y esto es obra del demonio, porque el diablo vino para matar. El diablo vino para destruir. El diablo vino para eso, para acabar con la vida de las personas. Y así vemos jóvenes que tienen una muerte anticipada. La muerte, eso es una muerte terrible, que en nada eso está conectado con la voluntad de Dios. Esto es obra del diablo. Y si nos descuidamos, cuando veamos, habrán gente matándose entre los propios hermanos. Estuve viendo las noticias, están de continuo. Acaban de apresar a un muchacho que acá en Managua le quitó la vida a su esposa. Note bien, le quitó la vida a su esposa, la asesinó. Como iglesia no podemos quedarnos solo dándoles like o dislike a ese tipo de situaciones. Como iglesia no podemos quedarnos de brazos cruzados. Dios nos va a pedir cuenta de esas cosas, porque si nos ha dado la autoridad, ¿qué estamos haciendo con esa autoridad? Y vuélvame a ver cómo el enemigo nos va a arrebatar a nuestros propios hijos y va a hacer lo que quiera con ellos. Cómo el enemigo nos va a arrebatar a nuestros propios hermanos y va a hacer lo que quiera, cuando, oiga, Dios nos ha dado el poder de atar y el poder de desatar. Atar significa asegurar, al amarrar, confinar, restringir o refrenar con lazos, constreñir con autoridad legal. Este es el efecto restrictivo donde nosotros le podemos poner un alto al enemigo, donde nosotros le podemos decir al diablo: basta ya. Vamos, ¿cuántos le van a decir? Basta ya de deudas, basta ya de pobreza, basta ya de enfermedades, basta ya de miserias. Y lo peor que podemos hacer como creyentes, como cristianos, es, oiga, es tildar, es nombrar a las personas, es que esa persona es hijo del diablo, es que esa persona es así, es asá, es allá. No, señores, usted tiene que levantarse como un hijo de Dios y decirle al diablo: basta, suelta esta gente. Y decirle al diablo: basta, suelta esta familia. Y decirle al diablo: basta, suelta este barrio. Y decirle al diablo: aquí no vas a hacer lo que quieras, porque mientras hayan hijos de Dios como nosotros, tenemos el poder y la autoridad para decirle al diablo que frene, que se detenga y que vuelva a donde vino. No podemos. Déselo fuerte al Señor y a esa gente que hoy se decide: no, Señor. Algunos sinónimos para atar es arrestar. Es arrestar, es esposar, es llevar cautivo, es encerrar, es encadenar y poner fin. Se llama detener. La Biblia dice que el enemigo, el anticristo, quisiera manifestarse
Pero hay un poder que al presente lo detiene. Y ese poder que al presente lo detiene, lo carga la iglesia. Se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan un aplauso fuertísimo? Oiga, el poder del Espíritu Santo que tiene la iglesia frena al maligno. Así que esa autoridad la recibimos de Jesús para atar la obra de las tinieblas. Y acá quiero traer un listado de obras de las tinieblas. Vayamos a saber y a conocer cuáles son las obras de las tinieblas. Una de ellas es el pecado. Otra de ellas es la iniquidad, que es pecar deliberadamente, perversión, dolencias, las enfermedades, la muerte, la destrucción, las maldiciones, la hechicería, la brujería, la adivinación, la pobreza, la escasez, el divorcio, la disensión, la lujuria, el orgullo, la rebeldía, el temor, el tormento e inclusive el estupor. Estupor significa que hay gente que es como que tienen ojos pero como que no miran, que tienen oídos pero que tienen nublado, cegado el entendimiento. Ellos, oiga, tienen enfrente todo pero no lo perciben. Jesús nos dio la autoridad para atar esas obras de las tinieblas y liberar esas vidas de estas personas y de las personas que nosotros también ministramos. Dios nos dio la autoridad para liberar. Toque al que está a su lado, dígale, puedes liberar tu vida y la vida de las personas a las que ministramos. La vida que los líderes ministran, la vida que los mentores ministran, las vidas que los de la alabanza ministran los servidores, los diáconos. Todos nosotros ministramos vidas. Oiga, les podemos liberar a nosotros y a ellos y a todos cuanto Dios nos ponga en el camino. La palabra desatar significa también desamarrar, porque hay personas que están amarradas y podemos desamarrarlos, podemos liberarlos de las restricciones, separarlos. Además, la palabra desatar significa, señores, descoyuntar, separar, desenganchar, soltarlos, hacerles escapar, desvincularlos, desbrocharlos, desencadenarlos, hasta liberarlos. Hay una necesidad urgente. Hay una necesidad urgente. Y eso no lo vamos a lograr con pastillas. Eso no lo vamos a lograr con consejos. Eso no lo vamos a lograr con instrucciones. Eso lo vamos a lograr ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado. Recuerdo haber pasado por un momento así. Era como un enjambre de vidas que nos rodeaban en esas condiciones que estaba describiendo. Y yo me recuerdo que estaba trabajando en un proyecto. Hasta hice inversión, hice viaje, traje gente para capacitar y todo, armando equipos de consejería. Y me recuerdo que estaba en mi oficina orando siempre y pidiendo dirección al Señor. Y recuerdo haber escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? Levanten sus manos los que creen que Dios habla. Y recuerdo haber escuchado, pero audiblemente, la voz de Dios. Estaba sentado en mi silla, clamando por una dirección, armando. Y Dios me dijo, Milton, así literal, Milton, los demonios no se educan, se expulsan. Y como Dios cuando habla no explica, hasta que me sacudí y lo busqué para ver. Y ya no, habló y punto. Y entendí que en lugar de tratar de tener mecanismos de educación mental, de orientación, lo que se necesita es liberación.
Lo que se necesita es hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Lo que se necesita hacer es lo que Jesús vino a hacer, a liberar. En Mateo capítulo 12, versículo 29, la Biblia dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mire qué terrible, porque el diablo cree que hay gente que son su casa. El diablo cree que hay gente que la casa de ellos es casa del diablo, es casa del demonio. El diablo cree que son su casa. Es más, el diablo cree que hay barrios que son su barrio. Y hay ciudades que son su ciudad. Cuando el Salmo 24 dice claramente, de Jehová es, levante su mano derecha conmigo y diga, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo me pregunto, ¿en qué momento Dios le dio carta de venta al diablo de algunas casas? ¿En qué momento Dios le dio carta de venta al diablo de algún barrio, de alguna ciudad? ¿Y en qué momento Dios practicó trata de personas y le vendió personas al diablo? Dios no ha vendido a nadie y ahora tenemos que reclamar porque esas personas, por atadas que las miremos, son propiedad del Señor Jesucristo. Jesucristo los ha comprado con su sangre. Jesucristo ha pagado el precio de la libertad de estas personas y nosotros tenemos que ir y reclamar esa libertad. Ahora, la adoración, la oración y la predicación, señores, traen el ambiente de liberación para estas personas. Nosotros por eso tenemos que creer y levantar más alabanzas de guerra espiritual, más alabanzas de autoridad que traigan liberación sobre estas vidas. En el Salmo capítulo 2, verso 1 al 12 dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Así que levante su mano y diga, aquí no hay ningún hijo del diablo. Todos somos engendrados por Dios. Aquí dice, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantaré con vara, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Confiar en Dios es poner las cosas en las manos correctas. Confiar en Dios, señores, no debe ser nuestra última opción o un sentido de urgencia 911. Debe ser decisión inmediata, debe ser la prioridad. Te lanzaré una pregunta a la conciencia. Si tienes la autoridad que Dios te ha dado, si tienes el poder que Dios te ha dado, ¿serás capaz de dejar que el diablo destruya esas vidas? ¿Serás capaz, si Dios te ha dado la autoridad, si Dios te ha dado la tarea?
¿Serás capaz de seguir poniendo excusas? Y es que yo no sirvo, es que ese no entiende, es que yo tengo otras cosas que hacer, es que yo estoy ocupado, es que en el pasado, es que antes las cosas se hacían así, es que yo con fulano, sigues endemoniado. Sí, sí, porque teniendo la autoridad, teniendo el poder, teniendo la responsabilidad divina, mientras la gente sigue engrosando las filas de personas, Señor, conduciéndose a una eternidad sin Cristo, mientras la gente sigue engrosando las filas de gente entrando a los hospitales, de gente entrando a las cárceles, de gente abandonando sus hogares, de gente abandonando sus familias. La pregunta, ¿cómo la iglesia nos vamos a ejercer esa autoridad? Teniéndola. Mire, las celebraciones traerán liberación de la ceguera y quitarán la demora. De repente algunos están diciéndole: Señor, ¿cuándo traerás tu bendición? Y Dios es el que está más interesado, y Dios es el que está más urgido. Basta solo que nos pongamos en la posición y en la condición correcta para que adquiramos lo que Dios nos quiere enviar. Porque algunos no están listos. Si Dios te manda más riqueza, te llegará más entretenimiento para seguir distanciado de tu propósito. Para algunos traer más riqueza será sinónimo de recursos para seguir distraídos, para seguir frenados por el maligno. Así que quiero que ponga atención. Si el Señor ha abierto tus ojos, mira lo que dice San Juan 12, 39 al 43. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún en los gobernantes, muchos creyeron en él. Mire qué impresionante. Muchos gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El apóstol San Pedro a este tipo de cosas dijo: porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga, cuando nosotros ponemos en prioridad a Dios, no importa la incomodidad en que vamos a entrar con los hombres, no importa el rechazo que vamos a entrar con algunos hombres, quienes también están ciegos, quienes también están sordos, y quienes también tienen el entendimiento cegado. Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Oiga, incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el propósito final de todo esto no es que impresionemos con un gran poder de liberación. El propósito final de todo esto es la expresión del amor de Dios. Dios va a quitar la demora en nuestras vidas si nosotros nos levantamos en autoridad para cumplir el propósito. Finalmente Dios quiere llevarnos a una cosa, y es el amor a los demás. En primera de Juan 2:11, quiero que lo lea conmigo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y la palabra estar en tinieblas es estar endemoniado. El que aborrece a su hermano, la palabra aborrecer es estar en tinieblas. Y es tener odio. Y no es solo el hacer algo en contra,
sino también el no hacer nada. El no hacer nada por su hermano también es estar en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Es impresionante cuando las personas en algún momento han estado en tinieblas y cuando reciben la liberación y Dios les abre los ojos, ¿sabe qué dicen? Pero ¿por qué antes no le había servido al Señor? ¿Pero por qué antes no me había entregado? Claro, porque ahora ven el sentido de urgencia, porque se le abrieron los ojos y ahora ven el pecado como tal. Ahora ven el mundo como tal, y ahora ven la pobreza como tal, como una maldición, y ahora ven la enfermedad como tal, porque cuando usted recibe liberación, entonces usted tiene claridad del mundo espiritual y tiene claridad de cómo caminar en el camino del Señor y en la luz de Dios. Y tiene claridad de cómo deben ser las cosas en la familia, de que debe ser un hombre marido de una sola mujer, y la mujer debe ser mujer casta y respetuosa de su marido, y que los hijos deben honrar al padre, y que las relaciones en vínculo de fornicación y sexo fuera del matrimonio no son agradables a Dios. Y que el odio no es de Dios y que los pleitos no son de Dios. Por lo tanto, Dios nos está haciendo un llamado. Y si el Señor te ha abierto los ojos, el primer paso para quitar la demora es ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y comienzas a orar ahí donde estás? Y si el Espíritu de Dios ha traído arrepentimiento a tu corazón, ¿qué tal si levantas tu mano derecha conmigo? Ahí donde estás, si nos ponemos a cuentas con Dios, levanta tu manito derecha conmigo. Si hay alguien que Dios le ha hablado, si hay alguien que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y usted que nos ve en administración, si siente ese llamado de Dios a reconciliar con Dios, a entregarse al Señor, levante su manito derecha conmigo y diga: Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre de todo pecado y de toda maldad. Señor, yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Y dame fuerzas para nunca más volver atrás. Y te pido que quites de mí todo espíritu maligno que estaba atormentando mi vida. Y me hagas completamente libre para gloria de tu nombre. Amén. Dale un aplauso fuertísimo al Señor.